Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 24. Gracias por quedarse en la continuidad, luego de Facu, Cata y todo el equipo de noticias, porque es una tarde muy movida, la información pasa por la calle, estamos trabajando en vivo en las movilizaciones que se impulsaron una vez que se conoció este intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, pero también la investigación que empezará a avanzar a partir de la declaración indagatoria del principal imputado, el único imputado, porque fue tomado justamente infraganti cuando sucedían los hechos. Estamos trabajando en vivo, vamos a ir a Casa de Gobierno. Allí está Diego de Nicolás. Diego, estás en Casa de Gobierno, donde hubo actividad desde temprano, con una reunión de gabinete convocada a las 8:30 de la mañana. Diego, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Sí, Casa de Gobierno con actividad adentro y afuera, es decir, sobre la Plaza de Mayo, porque hoy a la mañana, como vos decías, a las 8:30 fue convocada la reunión de gabinete, a las 9 llegó tanto el presidente de la Nación como Sergio Massa, ambos llegaron juntos en el helicóptero presidencial, y una reunión con los ministros que duró aproximadamente 2 horas. Luego se emitió un comunicado y ahora la Plaza de Mayo, que ya prácticamente tiene colmada una buena parte. Hay que decir que esta Plaza de Mayo está dividida en 2 sectores, 3/4 partes de la plaza aproximadamente para la gente que ya está colmando ese sitio, esa zona, y la 1/4 parte de la Plaza de Mayo, más cercana a lo que es la Casa Rosada, se encuentra liberada porque el vallado no permite que la gente pase para este sector. Si giramos hacia nuestra izquierda vamos a ver el escenario que se está montando con esos andamios muy altos para colocar columnas de sonido, para colocar también pantallas gigantes y un escenario. ¿Quién hablará sobre ese escenario? Bueno, si bien se especula con la posibilidad de que hable el presidente de la Nación, todavía no hay una confirmación oficial, aunque sí se sabe que buena parte del gabinete o el gabinete en pleno van a estar sobre ese escenario, Eduardo. Así que este es el panorama que se está viviendo mientras la Casa Rosada luce a esta hora con un doble vallado humano de la Policía Federal Argentina que ha sido dispuesto como protección en este lugar. A esta descripción que hacías, Diego, hay que sumarle la convocatoria para todos los sectores por parte del presidente de la Nación, que participó de las reuniones de la mañana. Nos espera un fin de semana, la verdad que muy intenso, ¿no? Porque esperamos a la vez cualquier tipo de pista que nos vaya brindando la investigación que ha impulsado y que tiene en su poder la doctora Capuchetti. Este es el panorama que se vive allí en la zona de Casa de Gobierno, con una movilización convocada por distintos sectores. Enseguida regreso, ya vuelvo al lugar, pero quiero ir con Leo Godoy, que se encuentra en otro sector de la ciudad de Buenos Aires, Avenida de Mayo y 9 de Julio, otro de los puntos de encuentro. Está allí Leo Godoy. Leo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Sí, estamos en el lugar donde vos decías, 9 de Julio y Avenida de Mayo, uno de los principales puntos de convocatoria de las distintas organizaciones sociales, partidarias, sindicatos, que han elegido este lugar para reunirse, para armar sus columnas y luego, cerca de las 3 de la tarde, empezar a marchar hacia la Plaza de Mayo para llegar allí a las 4, que va a ser el punto culminante de esta marcha del día de hoy. Hasta aquí han llegado distintos grupos, te digo que en manera masiva se han agrupado, han traído banderas desde la Cámpora, el Movimiento Evita, la CTA, las Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, bueno, distintas organizaciones que forman todo el arco de que tiene que ver con el oficialismo, con el kirchnerismo. Bueno, se han reunido aquí para luego ir hacia la Plaza de Mayo. Bien, contanos acerca de las características de la movilización. ¿Sigue llegando gente? ¿De qué sectores? Sí, mira, hasta aquí vienen llegando distintas agrupaciones, como te contaba. Ahí vas a ver Barrios de Pie, también desde los distintos municipios del conurbano, por ejemplo, en este caso desde Moreno. Hemos visto también grupos desde Ensenada, allí la Corriente Clasista y Combativa. Van llegando, aquí se arma la columna, es decir, las banderas principales, las pancartas principales, detrás en columna los distintos militantes. Y allí, como te decía, este es el punto de encuentro y alrededor de las 3 de la tarde comenzarán a marchar hacia el punto de encuentro, que es allí donde estaba Diego de Nicolás en la Plaza de Mayo. Bien, enseguida regresamos, Leo, y avanzamos en esta tarde en la que, insisto, esperamos
atentamente cada uno de los pasos que dé la doctora Cappuccetti como jueza que tiene su expediente en sus manos. Hablamos también del fiscal Rívolo y Tayano, que desde muy temprano trabajaron en el lugar donde ocurrió este intento de asesinato a Cristina Fernández y luego se trasladaron al departamento para reunirse con la vicepresidenta de la Nación. Carlos está con nosotros, como todas las tardes, con Florencia. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te pido un adelanto de lo que será una movilización, un encuentro suspendido el de mañana en Merlo, ¿no? Así es. Lo de mañana está suspendido inmediatamente después del hecho violento, condenable, condenado por todos los espacios políticos que vivimos ayer. El Partido Justicialista decidió suspender este acto en Merlo, donde la única oradora iba a ser Cristina Fernández de Kirchner, un acto del Partido Justicialista, un acto que tenía también toda una impronta política en el contexto en el que está, o en el que estaba, mejor dicho, Cristina Fernández de Kirchner con todas las causas judiciales. Esto tiene dos capítulos, si me permitís. Un capítulo judicial que tiene que ver con investigar hasta el fondo qué es lo que pasó, cuál fue el móvil del señor por llamarlo de alguna manera, que atentó contra la vicepresidenta. Ha habido allanamientos en el domicilio donde vivía, en un cuartito de 15 metros cuadrados, que parece estaba todo muy patas para arriba. Lo judicial, con la doctora Cappuccetti tomándole declaraciones a Cristina, esclareciendo el hecho hasta, digamos, donde más se pueda. Y después lo político, las implicancias políticas de este hecho violento de ayer, cómo de alguna manera impactan y cómo van a impactar en los próximos meses en la política. Cómo queda Cristina Fernández de Kirchner después de este hecho, parada políticamente. ¿La favorece? ¿La perjudica? Es también todo un capítulo que surge después de lo que pasó ayer. Y vamos a avanzar también con el perfil del atacante de Cristina Fernández de Kirchner. Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos, a ver, danos un anticipo de quién es este joven de 35 años, radicado en Argentina desde el 93, ¿no? Exacto, Fernando Andrés Sabac Montiel. De él vamos a hablar, qué es lo que sabemos hasta el momento, qué es lo que está investigando la justicia. Hay varias hipótesis, algunas que se acercan más a lo que cree por ahora la jueza Cappuccetti, que fue lo que ocurrió ayer. Vamos a tratar de entender un poco de qué se trata este hombre, que además lo hemos visto en algunos móviles de televisión. Ayer pasaban por todas las redes sociales aquellos móviles viejos, no tan viejos, hace algunas semanas, en los que había dado su testimonio, y eso nos permite por lo menos verlo un poco más, pero conoceremos en un rato todo el perfil de este hombre. Y también vamos a hablar de por qué hay dos provincias que no adhirieron al decreto presidencial que establece para hoy feriado nacional. Bien, enseguida volvemos. Estamos viendo algunos datos del perfil de este atacante. Es la única persona que se encuentra detenida por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Me acompaña Luis Tonelli, vamos a hablar con él y vamos a escuchar, a ver un análisis de cómo se plantea el escenario a partir de ahora. No solamente lo que ha sucedido, sino a partir de este momento, la actividad que tendrá el Congreso mañana con la Cámara de Diputados reunida. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, y bueno, conmocionado como todos, ¿no? Lo que también habla de, te diría, la fortaleza de la democracia, ¿no? Porque toda la democracia reaccionó, todos los actores de la democracia, todos los sectores en contra. Afortunadamente fue un acto de agresión que falló. No quiero imaginarme lo que podía suceder si la agresión tenía éxito. Lo importante, como bien decís vos, es lo que se abre, el panorama que se abre. Uno puede decir que este hecho, digamos, más allá de la cuestión policial, que yo soy politólogo, no soy policía, está enmarcado en una polarización muy intensa en la Argentina, ¿no es cierto? Una grieta cada vez más profunda. ¿No es cierto? El atacante puede estar más o menos en su sano juicio, pero aquí la cuestión es que el contexto es lo que le da de alguna manera el ámbito en donde esta agresión tuvo lugar. Me parece que esta es la oportunidad entonces para atacar, evitar, neutralizar la polarización. Y el gobierno me parece que se está colocando de un polo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de ese balcón de la democracia en 1983, ¿no? Y el presidente asumió, ¿te acordás, no? Hablando de recuperar el consenso de 1983. No digamos un consenso partidista, es un consenso de base de la democracia, digamos, una base de política moderada. Ajá.
civilidad. Y me parece que eso la Argentina tiene que recuperarse. Y enseguida me contaba acerca de cómo lo viste al presidente de la Nación ayer en la cadena nacional, en la que llamó a la unidad, pero a la vez también señaló a algunos sectores como responsables de lo que ha ocurrido con este ataque a la vicepresidenta de la Nación. Vuelvo con vos, Flor, para que me cuentes más acerca de este joven brasileño de 35 años que dio de baja algunos perfiles en redes sociales. Pero quiero avanzar con lo que tenemos aquí, datos muy puntuales. A ver, Flor. Sí, decíamos que su nombre completo es Fernando André Sabac Montiel y como vos decías, tiene 35 años, nació en Brasil, pero es ciudadano argentino desde 1993. Vino a los 6 años, tengo entendido, claro, con su mamá, que es argentina. Era argentina. Su mamá era argentina, murió hace algunos años, hace 5 años. Y como vos decís, él había cerrado y anoche le cerraron también varias de sus redes sociales. Posteaba en distintas redes, posteaba en Facebook, en Instagram, posteaba discursos de odio. Se había mostrado con un tatuaje que algunos analizan como de simbología nazi, otros dicen que tiene más que ver con un lenguaje tumbero, el famoso sol negro. De eso también se está analizando respecto de cuál era su posición en general. En los registros de migraciones figura que pasó por Brasil en los últimos años. En realidad es algo que se está estudiando para saber si es que había tenido algún inconveniente ahí, pero los datos en principio que dan desde la policía brasileña es que allí no tenía ningún pedido de captura. No tiene ninguna actividad delictiva, digamos, ningún prontuario allí en Brasil. Exacto, porque ayer había alguna hipótesis de que si Interpol podía averiguar un poco esta situación, quizás él tenía alguna situación en Brasil y no estaba regresando. Tiene sí antecedentes penales, por un lado por haber portado ilegalmente un arma blanca. Se había cruzado el año pasado con un policía que lo había detenido por un control normal, pero ahí descubrió que tenía un arma blanca y dejó registrado esa situación, pero también tiene una denuncia por violencia de género y 3 denuncias por violencia contra animales, y ahí empezamos a ver ya un perfil de una persona violenta, más allá de que se conocerá próximamente si tiene o no asuntos de salud mental. Básicamente lo que vemos es que es una persona con antecedentes de violencia. Incluso él en su Facebook había descrito peleas callejeras que había tenido y por las que se mostraba muy orgulloso, relataba él mismo estas peleas en redes, y se había pronunciado, decíamos hace un rato que habían aparecido videos que circulaban, se había pronunciado en la televisión en contra de los planes sociales, diciendo que fomentaban la vagancia y tenía un discurso particularmente xenófobo con los extranjeros. Florencia, mira, vamos a ver el video. Esto se registraba durante este año, ¿sí? En 2 ocasiones, cuando este joven de 35 años, hoy detenido y a punto de prestar declaración indagatoria, se expresaba, odiando a varios frentes, ¿no? Odio a Cristina, odio a Milei, entre tantas otras cosas que dijo. Hablaba de los planes sociales que cobraba quien era su novia en ese momento, y hablaba de esta manera, mirá. Mi novia supuestamente también tenía planes sociales, dejó de tenerlo porque la verdad que no da sacar la misma plata que es de las personas. ¿Qué programa cobraba ella? ¿Potenciar trabajo? ¿Cuál era el que cobrabas? ¿Cuánto cobrabas con el plan y cuánto ganás ahora laburando con tu esfuerzo? Con el plan se gana 18, pero eso lo hago en 3 días trabajando de esto. Claro, por eso, no le conviene. Bien. Así que nada, prefiero salir a trabajar. Está más que explicado. ¿Cómo? Está más que claro y explicado que... claro. Ese es el joven detenido y estamos trabajando en los tribunales de Comodoro Pi con Guillermo Murphy, en otro de los móviles de A24. Guillermo, buenas tardes. ¿Declara o no declara allí? Porque se hablaba que podía declarar en sede de la policía. Exactamente, Eduardo. Aquí hay muchísima actividad en el 6º piso de Comodoro Pi, donde tiene el despacho la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Te cuento. Hubo un movimiento hace unos minutos de seguridad, muchos policías, gente que iba de un lado para el otro, pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Por seguridad, con el detenido, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo se trasladarían a la sede de la Policía Federal de la calle Cavia, donde está detenido este sujeto por cuestiones de seguridad. Así que por eso la jueza tuvo una mañana muy agitada,
muy temprano estuvo en la casa de la expresidenta, en las afueras, haciendo un relevamiento, el tema cámaras, tema todo lo que es rastros. Luego volvió aquí a tribunales de Comodoro Pi, se tomó declaración a la custodia de Cristina, a agentes de la policía que estaban ayer a la noche y a testigos, a militantes que también estaban en la puerta de la casa de la vicepresidenta. Y luego volvió a salir para ir, ahora sí, a tomarle declaración a Cristina Fernández de Kirchner. Estuvieron reunidos alrededor de 45 minutos, casi una hora, la jueza y el fiscal. Se le tomó declaración, volvieron aquí, están en este momento en el 6º piso donde se sigue trabajando en esta causa, Eduardo, y de un momento al otro, cuando obviamente estén dadas las condiciones y cuando la jueza pueda ya tener todo volcado en los papeles, toda la investigación, se trasladaría a la sede de la Policía Federal en la calle Cavia para ahí sí estar frente a frente con el detenido. Algo que es tomado, esto que acabás de confirmar, teníamos la versión, lo confirmás, Guillermo, desde tribunales, se traslada entonces la magistrada al lugar donde se encuentra detenido, donde pasó la noche en sede de policía, este ciudadano que está directamente vinculado con lo que ocurrió, porque es la única persona que estaba en el lugar y que empuñó el arma y que se pudo ver de una manera que ha generado el impacto que ya todos conocemos. Decías que hay un movimiento importante allí en tribunales, ¿no? La mañana de la magistrada fue con visita al lugar de los hechos y también, sí, bueno, llegando hasta el departamento de Cristina para dialogar con ella. Una jornada muy agitada, Eduardo, que todavía continúa porque en el 6º piso, donde están los despachos, se sigue trabajando minuto a minuto con esta causa. No es que ahora está la jueza aquí y esta causa, no. Minuto a minuto recabando información, se han pedido cámaras de seguridad de la zona, también atención, el tema de los medios de comunicación, porque se quiere ver si esta persona estuvo días antes merodeando ahí el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, para saber si estuvo, para ver si este detenido hizo una especie de inteligencia previa antes de cometer este hecho. Así que se sigue trabajando aquí y la jueza en un momento al otro va a salir para esa sede de la Policía Federal. Bien, Guillermo, cualquier novedad, lógicamente, tenés prioridad, pero vamos a tocar sobre este punto que marcás, si hubo inteligencia previa. Carlos y Héctor Mucio, que es abogado y licenciado en seguridad, a ver si me ayudan a pensar esto. ¿Hace falta hacer inteligencia previa cuando tenés una rutina que se armó en torno a Cristina Fernández? Digo, estaba cantado cuando Cristina se iba y cuando regresaba, es decir, se sabían los pasos y ya se conocía, ella tenía la intención y lo hizo saber y lo mostró, que se detenía a firmar libros. Entonces yo digo, no hace falta hacer demasiada inteligencia. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Eduardo por la invitación. Claro, la rutina es nuestro peor enemigo. La rutina es el peor enemigo de las personas buenas. Y esto lo aprovecha el delincuente, los malos, ¿sí? Los malhechores, para justamente invadir ese espacio. Ahora, pésimamente, porque quien no tiene que cumplir la rutina es la policía, en este caso los custodios. De alguna u otra manera fallaron. No en un porcentaje mínimo, en total, 100%. No es común en ningún tipo de agresión que el atacante se acerque tanto, ¿no?, a quien desea atacar. Pero por supuesto, aparte tienen que estar entrenados, formados, capacitados para pensar que ahora, en este momento, ya es el momento. Pasa que es muy difícil también prever un atentado cuando el tipo se inmola en el atentado, porque imaginémonos qué le iba a pasar, supongamos el peor de los escenarios, que la pistola no falla, que sale el disparo. ¿Cuál es el futuro? Carlos, no voy a hacer escuela de delincuentes, no voy a hablar de las hipótesis. Está bien, pero no es un delincuente común que arma un atentado para desaparecer y quedar impune. Desde el lado queda ahí como una especie de suicida, si querés, en términos judiciales. Bueno, por eso es muy importante... No voy a dar ejemplos, pero claro, esto se planifica y se gestiona desde la seguridad. Pero no solamente hubo un inconveniente antes de que el hecho sucediera, que es lo más importante, sino que una vez que sucedió, nadie la retiró a Cristina del lugar. Claro, siguió la rutina. Claro. Eso es lo que llama la atención, sí, porque digo, había sucedido
lo más grave, pero no se sabía si podía suceder algo peor o si había alguien esta más. persona venía con algún tipo de cómplice. Eduardo, o en acompañante. Argentina parece que nadie invierte en seguridad si no experimenta con el dolor. ¿Qué tendríamos que haber experimentado con el dolor de una víctima más de todas las que está teniendo la Argentina por la inseguridad? Tenemos que dejar que esta persona que tenga alguna alteración o no es algo secundario. El tema es que llegó hasta ahí y le martilló la pistola en la cabeza. Hay que apuntar a una persona a la cabeza, ¿eh? Tiene que ser un sanguinario, tiene que ser un criminal. A ver... No, tiene que ser un suicida, perdóname, no es un tema menor, no es un dato menor cuando el tipo que atenta contra la salud, contra la vida de alguien, se inmola en ese atentado. Es muy difícil prever eso. Pero no perdamos, si me permitís, de vista, Eduardo, los dos capítulos de esta historia. Porque tiene un capítulo judicial, ahora te voy a contar qué es lo que encontraron en la casa donde vivía este malhechor, por llamarlo de alguna manera, 15 metros cuadrados. Hay que definirlo, es un asesino. Sí. Su intención era matar. Obviamente. Este asesino, loco, psiquiátrico, ¿no? 15 metros cuadrados, todo patas para arriba, había más de 100 municiones, había ropa interior femenina, mucha, que llamó la atención, muchos consoladores, látigos para sexo hard, ¿no? Para sexo duro. Una computadora que dicen que es vital, ¿no? Sí. En relación a cómo fue planificando, si es que lo planificó, pero también a sus movimientos previos y a ese odio, ¿no? Que ha expresado en redes que ahora están cerrados. Absolutamente. Pero todo esto circunscripto a lo judicial, a lo policial, a un loco que se acerca y quiere matar a la vicepresidenta. Después está el capítulo político que no tiene una conexión directa con esto, porque el hecho en sí violento que todos repudiamos desencadena también una serie de consecuencias políticas. Esta plaza llena en la Plaza de Mayo, que le viene muy bien en términos políticos a Cristina, tiene un impacto también en la vida política de la Argentina de aquí al año y medio que nos queda de mecánica electoral, ¿no? Bien. Bueno, y hablando de mecánica electoral, Luis, quiero una mirada porque ahora parece que las fichas se tienen que reorganizar, ¿no? ¿Cómo queda el oficialismo? ¿Cómo queda la oposición? ¿Qué tan grande y amplia es esta convocatoria del presidente Alberto Fernández? Contame. Mirá, hay un punto, ¿no? El sistema parecía que empezaba a ir hacia el centro, ¿no? El ingreso de Massa puede ser tomado como un indicador de moderación, ¿no es cierto? Porque la economía necesita moderación. La política había puesto ahí la cola con la polarización y eso generaba incertidumbre. La incertidumbre finalmente se trasladó a ver el abismo. El ingreso de Massa, digamos, era una esperanza de despolarización de alguna manera. Ahora, este tema, y como lo está tratando el gobierno, me parece, que polariza de vuelta las cuestiones, ¿no es cierto? Pasa a ser Cristina Fernández naturalmente protagonista de la política, y esto, como siempre, ¿no? Para que se baile el tango de la polarización se necesitan dos, ¿cierto? El gobierno acusa de un lado. Me parece que está perdiendo la misma oportunidad que se perdió durante la cuarentena. ¿Te acordás que...? ¿Vos pensás que es similar, no en la cuanto mecánica a del los hechos? presidente, viste, que se vuelve contradictorio. Llama a la unidad y señala por el otro lado como culpables a los otros, ¿no? ¿Te acordás que nosotros somos la vida, ellos la muerte? Esto parece ser un hecho, por ahora, ¿no es cierto?, más policial con un efecto político tremendo, ¿no? Pero digo, y acá, obviamente, el especialista da en la tecla cuando dice la militancia y la necesidad de calor militante que necesita la vicepresidenta ahora porque no la estaba pasando bien. Pues es el momento de mayor debilidad de Cristina Fernández, ¿no es cierto? Es el momento que está en los estrados, ¿no es cierto? En ese momento la necesidad de la calidez de la militancia no tiene que estar, digamos, en contra de su seguridad. Ahí la responsabilidad de la custodia, ¿no? Lo que ha ocurrido, y ya vamos a ir hacia adelante, qué puede pasar mañana, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, por una convocatoria hecha de la Cámara de Diputados. Digo, ¿qué puede pasar con desterrar el mensaje violento mediático, como dijo el presidente de la Nación? ¿No? Digo, ¿esto es una amplia convocatoria o puede ser más de lo mismo, claro, ¿no? De lo que se ha escuchado, ¿no? Florencia, te quedaban algunos datos para compartir acerca del atacante, que insisto, la novedad a esta hora de la tarde es que va a ser indagado en sede de la policía, donde pasó la noche
este ciudadano brasileño de 35 años. Contanos, Flor. Empiezo por dos aclaraciones de Dale. lo que venían conversando. La primera, que sería interesante que dejáramos de hablar de loco, porque más allá de que hay un montón de personas con inconvenientes de salud mental, no todas las personas que tienen problemas con salud mental son violentas, y hay violentos en todas partes, así que es interesante para mencionar. Después que vos hablabas de Milei, y Milei, si no fue el único, seguro de los únicos que en el arco político no se ha pronunciado sobre esto. Digo también pensando en los extremos que se impulsan respecto de este tema. Y nos quedaba así una última placa de quién es el atacante que alquilaba, como decía Carlos, un monoambiente en San Martín. Lo que pasó fue que aparentemente el dueño de la propiedad lo vio en las imágenes de los medios y se acercó a la sede policial para decir: me parece que este es el hombre que me alquila a mí. Enseguida vamos a ir y vamos a tomar esta imagen del imputado en la causa, tentativa de homicidio agravado. Hoy hablaba con varios abogados penalistas y me decían que es una pena en expectativa de 20 años. Exacto. Porque el hecho es muy grave en sí. Hubo una intención de matar a la vicepresidenta de la Nación, ni más ni menos. Fabián Rubino ya está con nosotros, es otro de los móviles de A24. Se encuentra en Recoleta. ¿Cuál es el panorama que se ve hoy en Recoleta? Hola. Muy diferente. Hola. Con la Policía Federal allí armando un cordón. Eduardo. Y ha sido presentado en horas de la mañana, ¿no? Como para preservar la escena, que fue caratulada como la escena del crimen. Sí, perfecto. Así se menciona en esa faja que se podía ver a la mañana. Exactamente, Eduardo, el panorama ha cambiado radicalmente en los alrededores del departamento o el edificio de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora es la Policía Federal la que ha tomado absolutamente todo el control, al menos en esta cuadra. Estamos hablando de la calle Juncal, entre Uruguay y Paraná. Controla cada persona que quiere ingresar, seguramente que vive en algún departamento, en algunos de los edificios en los alrededores de Cristina Fernández de Kirchner. Han colocado este citado al que vos hacías referencia. Como información te digo que hace media hora aproximadamente la jueza Capuchetti ya se retiró junto al fiscal Rívolo de este lugar, sí, presuntamente para tomarle declaración testimonial. Hay muy pocos militantes, ahora están... ¿Dónde están ubicados, Fabián? Pero a ver, ¿dónde están ubicados? Están ubicados en la esquina de Uruguay y Juncal, pero son muy pocos, te diría, no más de 30, te diría. Justamente ahora comenzaron a aplaudir y usted, claro, y vos me dirás, pero son muchos. No, es el retumbe de las palmas. Mira, ahora volvieron a la normalidad, digo, sí, muy pocos, seguramente irán a la marcha, pero hay más Policía Federal que manifestantes. Y vos vas a observar ahora los 3 autos que forman parte de la custodia de Cristina Fernández de Kirchner. Y observarás que en el medio, no sé si podemos verlo, no, justo hay dos policías. Sí. Dos policías que podemos nos cortan mostrarlo la con visión. la cámara, a ver. Sí, bueno, entonces sepan disculpar la prolijidad, porque evidentemente hay, sí, ya lo sé, aguárdenme un segundito, por favor, que no se puede todo a la vez. Perfecto. Sí, ahí estamos viendo los autos de custodia y el que traslada a la vicepresidenta habitualmente, bueno, ¿no? Pero el del medio es distinto. El del medio es distinto al que se movilizaba la vicepresidenta. Con lo cual, todo hace suponer, en materia de las conjeturas que estamos haciendo aquí, que podrían haberle cambiado el auto de traslado a Cristina Fernández de Kirchner por este auto color azul oscuro que está entre medio de los otros dos que forman parte de la custodia. Presumiblemente sea un auto que esté blindado y en el cual de ahora en más podría trasladarse Cristina Fernández de Kirchner. Y claro, cada movimiento a partir de ahora va a ser revisado con lupa. Permitime, Fabián, ya vuelvo con vos. En línea está el doctor Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Doctor Dalbón, gracias por su tiempo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bataglia lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. A ver, han transcurrido algunas horas del hecho impactante, ¿no?, que vivíamos ayer, cuando alguien se acercaba, no sé, a 10 centímetros con un arma a la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué lectura hace de este momento? Bueno, en principio fue muy impactante porque yo creo que nadie se dio cuenta del momento. Parecía una escaramuza, pero cuando se vio después el plano de las cámaras que tomaron toda la situación y se ve el arma, bueno, yo quedé anonadado.
en mi casa, le dije voy para allá, me dijo no, quédate, porque bueno, fue muy sorpresivo todo. ¿Cómo está Cristina Fernández? Está bien, está sólida, no tiene, digamos, más que la sorpresa de lo que le pasó, ningún tipo de otra cuestión. Está muy bien porque también estaba para declarar, así que por eso Capuchetti le tomó la declaración. El gran tema es que, bueno, hay algo que es bueno que resaltar, que es que el martes nos presentamos como querellantes con Cristina en mi patrocinio en la causa por amenazas. Era aquel hombre que le decía te vamos a ahorcar, te vamos a ametrallar. Y el mismo martes de esta semana nos presentamos por la cartelería que Cristina asesina. Increíblemente, hacía 5 meses de todo esto que la causa no se movía, por eso nos presentamos con Cristina, y el juez de Campos se declaró incompetente luego de 5 meses de tener la causa sin hacer nada. Ambas causas fueron a Comodoro Pi, una a Casanelo y otra al juez Rafeca. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora la idea es ver si Cristina quiere ser querellante en el intento de magnicidio, es decir, en lo que sucedió anoche, el intento de asesinato de la vicepresidenta, y unificar todas las causas con Capuchetti, que es el delito mayor. Porque la verdad que ella siempre dice todo tiene que ver con todo, y es cierto que la violencia genera violencia, no es una frase hecha al azar, es literal. Esto fue una escalada de violencia que terminó... ¿Eso le dijo la vicepresidenta? ¿Lo interpretó de esa manera, que fue una escalada de violencia? ¿Se lo dijo? No, ¿O es una interpretación suya? Dijo ella, eso te lo estoy diciendo yo. La escalada de violencia fue ver cómo la insultaban en la puerta de su casa desde el año pasado. Pero esto que estoy diciendo yo es lo que hicieron en el Instituto Pate, que decidió que te vamos a amenazar a vos y a tus hijos, que te vamos a ahorcar. Bueno, evidentemente yo la convencí para que también ella se ponga de querellante en las causas, no simplemente de imputada. Claro. Así como Veraldi la defiende en las causas por imputaciones, yo, como sabes que soy quien la defiende en las causas que querellan víctimas. En este caso, Cristina es víctima de las amenazas, es víctima de la cartelería que ponen que es una asesina. Y eso genera violencia colectiva. Bueno, finalmente la convencí, el martes metimos las 2 querellas. Y el juez el miércoles se declaró incompetente de Campos. Una barbaridad, es un sinvergüenza, decir, no tiene vergüenza, porque que era la damnificada Cristina lo sabía desde el primer día. Estuvo 5 meses sin hacer nada. Bueno, finalmente anoche, increíblemente, a mi criterio, con errores propios de la propia que custodia Cristina Fernández de Kirchner, se metió una persona y estuvo a 50 centímetros con una pistola de la casa. Ahora, doctor Dalbón, estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió ayer en la previa y después del ataque, ¿no? ¿Cuándo percibe ella que había sido un ataque con un arma y que no habían salido los disparos? Porque gatilló en 2 ocasiones. Yo creo que ella lo percibe cuando sube al departamento. Claro, pero no se modificó, de ahí en más, no se modificó nada en lo que hace al ingreso, y yo creo que el peligro todavía estaba latente porque no se sabía si este hombre estaba acompañado o iba solo. De acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Yo hablé con Diego, que es uno de los secretarios de ella, que es el levardita, el que ve caer el libro, lo levanta, y le pregunté y me dijo no, se había caído el libro, fue una escaramuza, nunca imaginamos que había un arma, hasta que obviamente empezaron a gritar. Hay un video, hay varios, ¿no? Nosotros tenemos unos cuantos porque hemos pedido a toda la gente que tiene videos que nos lo mande, pero hay uno que sí, que hay uno de los que no sé si custodia o es parte del equipo, que dice está armado, pero el arma no la ve Cristina, ¿no? Por eso Cristina sigue caminando y firma libros, porque la verdad si es un arma se terminó todo. Me parece que esa es una situación que creo que no la ve, de que hay escaramuza, puede ser, porque siempre hay escaramuzas en este tipo de manifestaciones o cuestiones, que puede ser hasta una persona que roba una billetera, a una persona que tiene un huevo. Está bien. Ahora, Dalbón, ¿le dijo a la vicepresidenta qué sintió cuando vio por primera vez las imágenes?
No, yo no le pregunto cuáles son sus sentimientos. Yo lo que le pregunto es cómo está, y me dijo que estaba bien, le dije voy para allá, me dijo no, tranquilo, no vengas, y le estoy preparando ahora las apelaciones de las incompetencias que te conté que el juez se sacó encima de las causas anteriores, que tienen que ver con Cristina víctima, y ahora le estoy preparando la querella para presentar ante Capuchetti por el intento de magnicidio a la vicepresidenta en ejercicio de sus funciones. Por supuesto que hablé y me interesé por su salud y por cómo está, pero está sólida. En ese sentido te quiero decir que no, está sólida, está fuerte. Igual coincidirá con usted que falló la seguridad, ¿no? No tengo ninguna duda, por eso mismo, hoy a la mañana desfilaron todos los custodios de Cristina por Comodoro Pi, todos. Y todos dando explicaciones de, bueno, cuáles eran los lugares, cómo estaba efectuada la custodia. Yo no tengo dudas y es más, estoy indignado, porque yo cuando vi la pistola a 50 centímetros menos de la cabeza de Cristina y la bala salía, estábamos hablando de otra cosa. Sin duda. La verdad que, bueno, yo estoy muy indignado con lo que sucedió. Y entre esas circunstancias, más allá de la persona que tiró, que vamos a averiguar si es una persona solitaria, si tiene que ver con algo más, o un complot, o lo que sea. Eso lo tiene que investigar la justicia, sin dudas, para que todos los ciudadanos conozcamos la verdad, ¿no? Y tampoco politizarlo. Lo que yo os quiero decir es que esto me parece que es un acto criminal y hay que investigarlo sin politizarlo, porque en realidad fue un atentado contra la democracia, porque Cristina Fernández de Kirchner pertenece a la política y pertenece hoy mismo a un gobierno donde está en funciones como vicepresidenta. Si esto hubiera pasado a Macri, también pensaría lo mismo. A cualquiera que le pueda pasar esto hay que solidarizarse y tenemos que entender en un país que va a cumplir 40 años de democracia, no podemos permitir que el odio siga escalando y que llegue a este nivel donde una persona puede llegar con un revólver o una pistola a 50 centímetros de la cara de ningún funcionario público, sea macrista, sea nacional y popular, llamale de izquierda, llamale de derecha. Me parece que esto tiene que buscar la pacificación. Sin duda, coincido totalmente. Doctor Dalbón, gracias por haber hablado con nosotros. De nada, Eduardo, hasta luego. Bueno, nos vamos a ir rápidamente en instantes al lugar donde se produjo el allanamiento. Nos adelantaba Carlos González Prieto que encontraron, ¿cuántas municiones? ¿100 proyectiles? 100 proyectiles, dice la crónica, ropa interior femenina, muchos consoladores, después juguetes sexuales tipo látigos para sexo duro y después un perfil de este loco, perdóname... No, Florencia, pero lo digo con cuidado porque hay gente que tiene temas de salud mental y que no es violenta. Sí, bueno, de este loco violento, también siguiendo algunos grupos de tilde hitleriano, ¿no? Anticomunistas, un perfil bastante complejo. Bien, vamos a sumar a Olga Fernández Chávez, es perfiladora criminal, perito criminalística y va a ser muy importante tener su palabra. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo va? Buenas tardes. Un gusto, como siempre. Bueno, primera visión de lo que ha pasado. Digo, esta persona que actúa de esa forma, pero que no ha tenido antecedentes, salvo que una vez en un control policial, iba en un auto sin patente y tenía un cuchillo que decía que era para defensa personal. Digo, ¿qué perfil inicialmente definís acerca de este hombre? Bueno, hoy en la mañana estuve escuchando a un amigo de él que contaba que lo conocía desde la adolescencia, que tenía tendencias fabuladoras, que había tenido una única relación con la madre, que después de la madre cae como en un ciclo cada vez donde empieza a tener historias un poco creíbles o... Comentaba que estaba tratando de buscar un arma, Olga, etcétera. ¿nos aguardás un segundito y ya continuamos? Está hablando Axel Kicillof en este momento, es conferencia de prensa. La palabra del gobernador bonaerense, a ver. Siendo peritada y sabemos que la investigación está marchando, pero quiero, sobre todo por lo que escuché en estas últimas horas, quiero dejar en claro que esto no es de ninguna manera, un hecho que puede considerarse una cuestión individual o por el estado de desequilibrio mental de una persona, cosa que todavía no conocemos. No estoy con esto infiriendo ni que sea planificado, orquestado, parte de un complot, no estoy diciendo eso, pero es imposible o malintencionado considerar esto como un acto de una persona desequilibrada que aleatoriamente decide
gatillar un arma y probablemente intentar matar a una dirigente, a una persona conocida. Es una cuestión completamente distinta. Fíjense que lo que estuvo muy cerca de ocurrir el día de ayer, si realmente se cometía el magnicidio, hubiera sido, no sé si, y le hablo no solo a ustedes, sino a los que nos están oyendo, no sé si cayeron en la cuenta de la situación en la que hoy estaríamos, institucional, política e históricamente. Así que hay que enmarcarlo y hay que ver en qué contexto ocurrió. El objetivo de lo de ayer aparentemente era terminar con la vida de la vicepresidenta, es decir, como también escuchaba a alguien presuntamente cercano a esta persona, el objetivo era deshacerse de la vicepresidenta. Yo no puedo dejar de asociarlo a lo que escuchamos hace poquito de parte de un exponente del sector judicial que también buscaba sacarla, correrla, erradicarla de la vida política, prohibiéndole la participación de forma perpetua como candidata. Así que el paralelismo simple, sencillo y simbólicamente se trata de atentar o contra la vida o contra la participación política de la misma persona. Pensábamos que en Argentina la proscripción, la violencia política, la muerte por motivos políticos ya no existían más y sin embargo estamos escuchando hace días, podría decir hace meses, a determinados sectores de medios de comunicación, sectores de la sociedad con un discurso no solo de odio, sino que hemos visto, además de este hecho asociado con la muerte, hemos visto guillotinas, hemos visto horcas, hemos visto bolsas mortuorias. Así que no es producto de un desquiciado, es producto de un contexto. Y es ahí donde creo que tenemos que actuar. Me parece que cualquiera que se centre en el estado de salud mental de esta persona o en si la custodia reaccionó o no reaccionó, también es un hecho opinable, pero por supuesto que ese mismo día yo había estado en 9 de julio, había estado en diferentes localidades del interior, rodeado de un montón de gente, podría haber pasado lo mismo, si es por caso, por más atención que pongan quienes lo cuidan a uno y quienes lo custodian. La verdad que un hecho así es muy difícil de pensar que sea evitable, pero repito, más allá de las discusiones que pueda haber sobre esto, me parece un encuadre absolutamente equivocado y malintencionado, es decir, fue un hecho de desequilibrio mental y un descuido de la custodia de la vicepresidenta. Creo que estamos ante una cuestión distinta y por eso se está produciendo una movilización muy grande y por eso creo que la gran mayoría, la enorme mayoría de la dirigencia política de la Argentina lo está viendo de otra manera. Creo que esto tiene que conducir y es de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires un llamado a todos los políticos, a los representantes institucionales, a los representantes de trabajadores, de empresarios, de todas las organizaciones de la sociedad civil, a repudiar lo que ocurrió, a repudiarlo sin dobleces y sin grises, a repudiar lo que sucedió y también a replantearse de manera profunda y sincera lo que viene ocurriendo hace un tiempo con los discursos de odio, con la violencia a nivel político, comunicacional y judicial. El problema no es que se atente o se apunte a una fuerza política, que es el peronismo o a quien lo conduce. Me parece que el problema es que de esta manera no hay país absolutamente para nadie porque no hay democracia posible con estos niveles de odio y de violencia. Muchas gracias. Buenas tardes, Marita Duarte de Radio Provincia. Y quería preguntarle, gobernador, si pensaron en alguna estrategia que incluya a todo el arco político para repensar seriamente cómo frenar los discursos de odio. Eso por un lado, y qué rol le atribuyen a los medios de comunicación en generar un caldo de cultivo, una exacerbación de estos discursos de odio.
Sí, no, la convocatoria, miren, la convocatoria es amplia y lo acabo de decir, a todas las fuerzas políticas. Creo que tiene que haber una contundencia que escuchamos de algunos y de otros no, en repudiar y también en repensar, reflexionar y evaluar las propias acciones. Nosotros vamos hoy, bueno, con los gobernadores estamos convocando no solo la Liga, sino otros gobernadores el día lunes en el Consejo Federal de Inversiones, es decir, que ya la convocatoria excede a lo que es la Liga misma, y de la misma manera se está haciendo hoy en la Casa Rosada, diferentes... La palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hablando de la convocatoria a todas las fuerzas políticas a reflexionar, pero también habló del discurso de odio. A ver, Luis, ayúdame a pensar esto, porque lo vinculo directamente con lo que decía el presidente ayer en cadena nacional, ¿no? De desterrar cualquier discurso violento a nivel mediático y también de la sociedad misma, ¿no? De la ciudadanía. Sí. Sí, pero acá hay una contradicción, ¿no? ¿De qué lado está el discurso del odio? Digamos, porque, claro, se coloca el discurso del odio de un polo solamente. Si algo atentó contra la democracia y atenta contra la democracia es la grieta, es la polarización, ¿no es cierto? Esto es lo que ha generado este contexto de violencia verbal y ayer un caso de violencia ya en los hechos, ¿no es cierto? Magnicidio casi. Digo, esto, como lo está tomando el gobierno, es un episodio más en la grieta. No es un episodio para resolver la grieta, porque se está acusando a los del otro lado, ¿no claro, es cierto? Pero a ver, es oficial, el presidente convocó para esta tarde, a las 4 de la tarde, lo están confirmando a representantes de los sectores sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos. Bueno, ¿y dónde están los sectores políticos de la oposición, digamos? Porque ahí lo que tendrías que hacer es un balcón de la democracia, ¿no me parece? No, o sea, juntar a los propios. Es una movilización de los propios, señalando a los otros, ¿no es cierto? Como si este hecho se enmarcara, digamos, en una estrategia política de la oposición, cuando la vicepresidenta estaba en el momento más débil, ¿no es cierto?, de su carrera política. Bueno, estaba Luis, Patricia Bullrich tuiteó algo que no tiene nada que ver con lo que tuiteó gran parte del arco político y es la dirigente más importante del partido político más importante de la oposición. Claro, sí, pero lo que estoy diciendo es la estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno es... ¿no? El discurso del odio es solamente de la oposición. ¿Pero dónde está ese discurso? Ese discurso está a los dos lados. Sí, pero vamos por partes. Ayer se daba la cadena nacional, la grieta a las 11 de la noche, fue casi a la medianoche. El presidente hablaba del repudio, que debe ser unánime, de toda el arco político y de la sociedad a lo que ocurrió. Mirá. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Esto es lo que tomó Patricia Bullrich para responderle de esta manera, ya pasada la medianoche, Flor. Decía, ¿no?, un tuit en el que se aleja, ¿no?, del repudio al ataque y condena lo que dijo el presidente de la Nación. Claro, Patricia Bullrich no es cualquier dirigente política, es la titular del principal partido opositor, que es el PRO, y tuiteó: el presidente está jugando con fuego, que también es una metáfora poco feliz. En vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual, esto es a lo que respondía recién Axel Kicillof, en una jugada política. Lamentable, es lo que dice Patricia Bullrich. Yo no escuché que el presidente acusara a la oposición, me parece que sí habló del mensaje de odio. Pero los mensajes del odio siempre están, ¿no?, calificando a la derecha, claro, ¿no? ¿Cierto? Digo, ahora, la polarización es un tango que se baila de a dos. Y los dos polos han jugado, digamos, a esto que es nocivo para la democracia, que va en contra del consenso, va en contra de la moderación, ¿no es cierto? Y que a partir de ahora esto tendría que haber sido un acto, ¿no es cierto?, de unión de todas las fuerzas y pedir a la dirigencia política que venga al balcón de la democracia. Yo coincido con eso, que no está haciendo eso cuando hay una víctima de un lugar o una posible, vamos a llamar tremendo. víctima, aunque no esté una terminado víctima el que es de drama. todos, porque es la vicepresidenta de todos.
Por eso. ¿No es cierto? Entonces todos los sectores tendrían que estar siendo convocados por el gobierno en este momento, no el gobierno colocarse en una postura de víctima de un lado de la polarización. Este es el tema mío. La polarización es lo que mata la democracia. Más allá de las opiniones, ¿no?, que todos podemos tener, y es lógico que tengamos, la realidad es que en el discurso premeditado de Alberto Fernández, que leyó con mucha prolijidad, de alguna manera elípticamente culpa a los medios de comunicación y a la oposición de tener un discurso de odio. Uno puede preguntarse, uno puede preguntarse si es el momento de culpar a la oposición y a los medios de comunicación de tener un discurso de odio, o es el momento de aprovechar esta tragedia para realmente llamar a la unión nacional. La plaza de hoy, veremos con el transcurso de las horas, ¿es una plaza donde nos juntamos todos los argentinos más allá de las ideologías políticas, o es una plaza para apoyar nada más que a Cristina Fernández de Kirchner? En esto que todos repudiamos en un contexto muy particular de Cristina, porque más allá de lo que pasó ayer, que todos repudiamos, nos parece un horror y ni siquiera amerita un análisis, hay una situación con Cristina ya desde hace algunos meses muy particular en la Argentina. Entonces, es momento de bajar un cambio, me parece, Eduardo, y no echarle más leña al fuego. De eso no hay ninguna duda. Ya la sumo a Liliana Caruso, que tiene información sobre todo lo que se ha reunido, lo que se ha secuestrado del domicilio del atacante de Cristina Fernández de Kirchner, pero estamos hablando con Olga Fernández Chávez acerca de los antecedentes, a ver, las relaciones que tenía este hombre de 35 años. ¿Cuánto significa eso en lo que pudo haber ocurrido ayer, Olga? Mira, históricamente, por darte un ejemplo, en Estados Unidos hubo atentados contra los presidentes hasta... El último fue Reagan, pero antes mataban a un presidente cada 10 años, no sé si lo recuerdan, tuvieron varios episodios, ¿sí? Que fueron muy famosos. Históricamente son siempre personas que se demostró que tenían algún tipo de desequilibrio. Eso no significa que no sean responsables de sus acciones o que sean inimputables, ¿sí? Pero sí que buscan algún tipo de reconocimiento, tienen algún tipo de obsesión. También es una cosa para cuestionar mucho. Primero, esta persona tuvo un acceso a las armas, dentro de todo bastante fácil, pero por suerte no tenía conocimiento de las armas, porque esto es un arma de simple acción. Encontraron municiones 9 milímetros o 38, 9 milímetros, ¿sí? El calibre 32, que es la que supuestamente secuestraron, esto es un 7.62. Con lo cual tiene 1,5 milímetros, 1,5 milímetros menos, ¿sí? Con lo cual no podía ingresar la munición adentro de la recámara, porque era más chica. También se habla de que el cargador estaba colocado invertido. No sé si no tiene algún mecanismo que evite que lo pongas invertido o no, ¿sí? Pero la munición, o sea, cualquier persona que sabe manejar un arma sabe que vos cuando tenés un arma de simple acción tenés que correr la corredera para atrás, para que entre la munición. Para que entre, ¿sí?, la munición a la corredera, digamos. Y poder efectuar el disparo. Y tenés que montar el martillo. En la foto que se ve, el martillo está en posición, no estaba montado, ¿sí? También se habló de que hubo varios disparos. Lo cierto es que para disparar varias veces en simple acción tenés que montar el martillo, accionar la cola del disparador, volver a montar el martillo, volver a accionar la cola del disparador. Entiendo lo que contás de la mecánica. Ahora, déjame volver por un minuto al otro punto, ¿sí? Ese hombre que se acerca a la vicepresidenta, le acerca el arma a 10 centímetros e intenta dispararle, o por lo menos tiene la intención de hacerlo. ¿Es consciente de lo que está haciendo en ese momento? ¿Qué perfil te da lo que me acabas de señalar del imputado? El tema es, si es consciente de la criminalidad, hay una diferencia entre una persona que es inimputable e imputable, ¿sí? Y eso es muy diferente a si la persona está mentalmente estable, ¿sí? Lo que nosotros juzgamos es si es consciente de la criminalidad de sus acciones en el momento del hecho, ¿sí? No parecería, por lo que comentaban, que sea una persona que fuera inimputable en el sentido de que no entiende lo que está. O sea, vos lo ves como plenamente consciente de sus actos.
Parecería, o sea, tenemos que esperar a la pericia psiquiátrica. Eso va a depender, me imagino, que el abogado defensor va a hacer una evaluación previa, quizás con un psicólogo que asista, porque si es la defensa oficial también tiene su grupo de psicólogos, psiquiatras, etcétera, que asisten, que le haga una evaluación previa a ver si tiene condiciones para ser considerado un imputable, ¿sí? Bien. Que puede ser tomado también como una estrategia clara de defensa, ¿no? Por quien lo representa. Es que hay una de las cosas que yo defiendo es que toda persona tiene derecho a una defensa justa, sin duda, a igualdad de armas, y que toda persona se considera inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Entonces, tenemos que esperar a que salgan todas las pericias. Por dar un ejemplo, si realmente tenía intención de matar y no fue, o sea, ni siquiera probó que el arma funcionara antes, por darte un ejemplo. Ni siquiera probó si se cargaba y si salía el disparo. Si él realmente la compró en una villa, vos compras algo y no lo probás, o sea, muy consciente de la efectividad de lo que vas a hacer, no estarías. Hay que esperar a ver cómo surgen todas las pericias. Hay que ver si el arma, incluso siendo que es una persona que es medio desequilibrada, por ahí le vendió un arma que no anda. Convengamos. Sí. Enseguida me respondes a ver si se puede fingir no estar plenamente consciente de lo que uno está haciendo o hizo. ¿Sí? En este caso el ataque a la vicepresidenta. Pero quiero ir con Guillermo Murphy porque hay información que tiene que ver con la indagatoria del imputado. Guillermo, contanos. Bueno, Eduardo, hoy no va a ser la indagatoria del detenido. ¿Por qué? Porque la jueza quiere tener todo 10 puntos, todo en orden, todo chequeado. Están revisando imágenes, están revisando documentos. Se pudo abrir el teléfono del detenido. Están todos, un trabajo interdisciplinario se está realizando aquí en el 6º piso con peritos, especialistas en informática. Hay muchas imágenes que revisar, por eso la jueza quiere tener todo sobre el escritorio en perfecto orden para luego sí la indagatoria que sería el día de mañana. Hay mucho hermetismo donde se va a realizar la misma por una cuestión de seguridad. No extrañe que en un momento al otro, el día de mañana, se decida dónde se le va a tomar la indagatoria al detenido. Y otro tema, el arma estaba en condiciones de ser disparada. Atención con eso, la pericia balística, la pericia sobre el arma determinó que estaba en condiciones de ser disparada en caso que tuviera la bala en la recámara. Bien. Guillermo, ya volvemos. Importante esto que acabas de decir. La indagatoria no será en las próximas horas, como se estimaba desde la mañana temprano. Ya volvemos a tu posición. Lili Caruso está para contarnos y darnos mayores detalles lo que había planteado Carlos, ¿no? Lo que se encontró en la casa que alquilaba este hombre hace 8 meses. ¿Es así, Liliana? Sí, esto es en San Martín, concretamente, donde hubo un operativo desde ayer a la noche, a la madrugada. Y la verdad que se encontró una casa, te digo, por dentro bastante desordenada. Hasta había, dice, platos sucios de hacía varios días. Había olores, algunos nauseabundos en algunas partes de la casa, desorden, había ropa femenina tirada también en la casa, pero claro, esas cosas quizás marcan una personalidad, pero no marcan lo que realmente quiere saber la policía. ¿Y qué es lo que había dentro de la casa? 2 cajas de balas, marca MacTech, calibre 9 milímetros, conteniendo en su interior 50 balas cada una. Héctor, quiero aprovecharte. ¿Qué tipo de municiones son? Hay que ver, las municiones son todas completamente distintas. Acá estamos hablando de la marca y del calibre. La munición tiene que ver con el núcleo, tiene que ver con la ojiva, tiene que ver con la carga. Hay más P, menos P, más presión, menos presión. Tiene que ver con una serie de características que eso están determinados por la Ley de Armas y Explosivos, la 20.429 y el Decreto 395. Digo, para comprar esta cantidad de proyectiles... Se puede comprar hasta 1000. El otro o sea, pero tenés que tener portación, tenencia... No.
credencial de legítimo usuario, que es una credencial verde que vence a los 5 años. Sí. Por supuesto, la tenencia, que es una credencial roja del arma respectiva, del calibre este, por ejemplo, y una tarjeta control de consumo de munición que puede comprar ese legítimo usuario, pero no sabemos si este señor es legítimo usuario. ¿Se sabe si estaba declarada el arma? ¿Cómo la compró? No, todavía no se sabe, no se ha encontrado. Puede tener pedido de secuestro, hay que ubicar la pertenencia. Pues la misma persona, si hay una versión de que la pudo haber comprado en un barrio carenciado, en el mercado paralelo, sabemos que hay más de 2 millones, ya 2,5 millones, 3 de armas en el mercado paralelo, así que tranquilamente también las municiones, ¿no? Bueno, una laptop, por supuesto, que es la que se llevaron para analizar todo lo que había dentro de esa computadora para ver qué tipo de información tiene. Esto es como el teléfono, ¿no? Ahí puede haber mucho para analizar. ¿El teléfono fue peritado a la mañana? Teléfono está siendo en estos momentos analizado, peritado, están viendo eso, si se puede abrir o no. Él no quiso dar la clave. Esto es importante, por eso están los peritos, pero la verdad que los peritos de la Policía Federal, hay que decirlo, en el tema de ciberdelito y apertura de teléfonos es muy, muy competente. Es uno de los mejores que tenemos en Latinoamérica. Sí. Tercero, una libreta de enrolamiento, bueno, con el número a nombre de Jacob Sabag, que es su papá. Ajá. Recordemos, la madre murió en el 2020. La madre murió. ¿El padre vive? El padre, tengo entendido que vive, pero no está acá. No está acá. Bien. 2 tarjetas SUBE, otro elemento. Una tarjeta Walla, que la verdad que yo no sé para qué sirve, pero bueno, es todo para el material a analizar. 3 hojas con calcos de tatuaje. Esto es importante porque recordá que él tiene, después si querés lo analizamos, muchos tatuajes en su cuerpo y que simbolizan. Y además símbolos que también podían ser para tatuaje, pero eran símbolos que eran tipos calcos que las pegaba en su auto. En su propio auto. Un certificado de nacimiento brasilero a nombre de Viviana Beatriz Sabag, que es también parte de la familia. Así que esto es de los materiales. Y el último que te doy, hasta un certificado de discapacidad que fue sacado en el municipio de Quilmes, pero que no especifica qué discapacidad hay. Bien, enseguida volvemos. Urgente información en este momento. Novedades en Recoleta. Está Fabián Rubino allí. Llegó el presidente de la Nación. ¿Es así, Fabián? Acaba de llegar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y rápidamente se introdujo en el edificio donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo en compañía de 2 custodios de la Policía Federal que lo acompañaron y raudamente. Hizo 20 pasos aproximadamente, no miró a nadie, hacia adelante, casi corriendo a paso acelerado, ingresó para visitar, después de este atentado, a la presidenta, ingresó rápidamente para visitar a Cristina Fernández de Kirchner. Bien, bien, bien. Entonces, acaba de ingresar, decías que, bueno, llegó con el auto oficial e inmediatamente se metió en el edificio. Exactamente, vos sabés que había movimientos de la policía, secretos, conversaciones, y bueno, algo presumíamos que iba a pasar. No sabíamos si iba a salir Cristina, pero lo cierto es que nos sorprendió la llegada del propio presidente Alberto Fernández, que ingresó rápidamente en compañía de 2 custodias. Lo hizo en ese auto que vos ves ahí, que está en el medio de la calle, que lo trasladó hasta aquí, e ingresó, pero muy rápidamente, sin ni siquiera mirar a su alrededor. Ahí lo estamos viendo, cuando ingresaba al edificio. 4 segundos ingresó. Ahí está. Entró ahí está, ¿ves? Rápido. Muy rápidamente. Sí, al trote. Al trote. 2 personas de la custodia y ningún otro funcionario. No, exactamente. Con 2 personas de la custodia, ningún otro funcionario, y seguramente ahora estará en el 5º piso, entonces reunidos con Cristina Fernández. Bien, bien. Hoy la vicepresidenta mantuvo encuentros con la doctora Capuchetti y el fiscal Rívolo. Tuvo una mañana bastante intensa, imaginamos también dura, ¿no? y conmovida, bueno, así manifestando de su entorno, por qué empezás a caer de todo lo que te ha sucedido, ¿no? Viendo la imagen una y otra vez en pantalla. Si vos, más allá de ser víctima de este intento de homicidio, como lo calificaron, por supuesto, la jueza y el fiscal, declaró como testigo de todo lo que pasó.
O sea, que dio detalles de todo lo que estuvo haciendo desde que bajó del auto, a quién vio, a quién no vio, cómo se movió, qué pasó después. Digo, ella declaró como testigo. O sea, al igual que el resto de las personas que estaban en el lugar, Exacto. militantes e Sí. integrantes de la custodia. Tal cual, casi una hora estuvo dentro la doctora. Le tomaron declaración Capuchetti. en el departamento. Le tomaron declaración en el departamento, como bien vos dijiste, fue con el fiscal, llegó más o menos 10:57, a las 11:55 se fue, e inmediatamente después la jueza se fue para Comodoro Pi, y ahora se esperaba que vaya a Cavia a tomarle declaración, pero bueno, como ya lo anticipamos, se postergó para mañana. Bien. Olga Fernández Chávez, gracias por haber hablado con nosotros. Contanos, en el final, ¿en algún tipo de pericia psiquiátrica se puede determinar si una persona finge no haber estado en condiciones de determinar lo que estaba haciendo en el momento del ataque? Sí, aparte los psiquiatras, aparte de tener gran experiencia, se asisten con psicólogos, se hacen un set de test en los cuales termina surgiendo, ¿sí? Los síntomas de esquizofrenia suelen salir en los test específicos, etcétera, y también en el interrogatorio les pregunto si están orientados en tiempo y espacio, si saben qué día es, dónde están, etcétera. Bien. Hay muchos casos, quizás de los que no son mediáticos, de esta naturaleza, con este perfil de atacante. Yo creo, por lo que han hablado, mencionan a una persona que sufría bullying, que tenía tendencia a fabulación, que tenía, en un momento tenía tendencia a la violencia, de por sí ya hace muchos años que vivía peleándose físicamente. O sea, esto es una escalada. Yo en esto siempre insisto en que una de las grandes debilidades que tenemos es el tema de salud mental. Porque si vos atendés a una persona antes, si tiene algún problema de este tipo, estando muerta la madre y con un padre ausente, es una persona que, si él mismo no pide asistencia psiquiátrica o psicológica, puede llegar a ser un peligro para sí mismo. ¿Y son para influenciables? terceros, Personas con este perfil, ¿son influenciables? ¿Por qué te pregunto esto? Porque Sí. el gobernador Kicillof recién hablaba de los mensajes del odio, que de alguna manera no fue una decisión personal de ir y atacar y querer matar a la vicepresidenta, sino que quizás, invadido por los mensajes de odio, fue en busca de cometer esa agresión. Bueno, eso es algo que, por ejemplo, yo noté en el discurso del amigo, que convengamos que también tenía sus características particulares. Recuerda lo que pero, dijo el amigo. por ejemplo, decía que que cuando eran chicos él trataba siempre de pertenecer al grupo y que le hacían bullying y le pagaba tragos a los amigos, pero que él siempre trataba de pertenecer. Cuando crecieron y se alejaron, primero pasó a ser evangelista o religioso. Y ahora últimamente era muy seguidor de Milei y había salido en un video en Crónica, creo que con el tema de los planeros o una cosa así. Y a su vez tenía algunos tatuajes que eran antisemitas. Bueno, esta persona decía que no se condecía con lo que dice Milei, porque Milei está en contra del nacionalsocialismo, que es una mala interpretación de lo que fue el nacionalsocialismo por los 45, pero bueno, eso es otro tema. No, él dice, no, perdón, Olga, ¿cómo te va? Lili Caruso. Él dice no a Sí. Milei, no a Cristina, ¿eh? Lo que dice el amigo es errado. Está en el video y dice, no, ni Milei ni Cristina, dice él. Porque estaba hablando... Claro, pero justamente viste que hay muchos, especialmente youtubers, etcétera, 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 que tienen un discurso muy violento. Sí. Y en Twitter también, donde también se instiga muchas veces al odio, y una persona influenciable puede ser, ¿entendés? Con tal de pertenecer. Claro. O sentirse parte de miembro, especialmente porque parece que se sentía solo, que los amigos lo ignoraban, que había que sido quería ser víctima de bullying. reconocido. El amigo dice permanentemente que él quería ser reconocido. De hecho, tiene Claro, fotos, que por quería- ejemplo, con Zulma Lobato, con la chabona, una la necesidad, cantante. un deseo de figurar, digamos. Exacto, de Bien. trascender y A por cualquier eso... precio, ¿no? A cualquier precio, por eso va a la nota él a aparecer cuando estaban haciendo en un canal colega unas notas y aparece él hablando de política y después Y también te pone en sus indica redes. signos de no tener una personalidad propia, y eso ya es más para estudios psicológicos un poco más complejos, Claro, pero generalmente se habla de que, ¿qué pasa? Generalmente muchas veces producto de la crianza con la madre, esas madres absorbentes que no lo dejan formar su propia
identidad hasta que finalmente termina explotando. Ahora, ¿no? Olga, Bueno, es no una de las te teorías vayas. psicológicas que se No te habla. vayas, porque está Héctor Bucio, que es licenciado en seguridad y abogado. Y yo quiero saber, la seguridad de una vicepresidenta de la Nación, ¿no se le representa que en una rutina tan cantada como era cuando salía del departamento y iba al Congreso, volvía del Senado y llegaba a la casa, ¿no se le representa que en una multitud puede infiltrarse una persona con deseos de atacarla? Digo, la cabeza, la mente y lo que piensa alguien de seguridad tiene que estar más avanzado que cualquiera de nosotros, ¿no? Por eso decimos 100% y afirmo otra vez y repito y reitero que la rutina es el peor enemigo de todos los bienhechores, máxima de la seguridad. Y la seguridad falló. La seguridad falló estrepitosamente. Es decir, él se tiene que representar, el jefe y todos los custodios que no pueden darle nada, porque el delincuente en una baldosa, más estos criminales, en una baldosa te matan, o con un Hasta cuchillo. alguien experto, ¿no? Porque a mí me da la sensación que es una persona que quizás ni probó el arma, como decía Olga, ¿no? Que no se cercioró si esa corredera... Yo traje un arma de juguete, estaba ¿querés que la muestre en cámara? Traje un arma de juguete, ¿querés que la muestre en cámara? ¿Se puede mostrar? Me dirán, no sé si se puede mostrar. ¿Se puede mostrar? No, bueno, yo te la traje porque la productora me pidió que la traiga, la traje, pero si no, no la muestro. Decime, Xavi. Vos tenés que de alguna manera saber el manejo del arma. Ahora, el sistema del arma, todos los sistemas de arma, revólver, pistola, en este caso una pistola semiautomática de simple acción, porque es un arma antigua, es decir, y no por eso no te vas a poner adelante, yo no me pongo adelante de nada. Entonces, de alguna otra manera no sabemos si era un arma de juguete, si el arma estaba en condiciones de disparar y demás. Es decir, de alguna forma vos tenés que saber manipular el arma. Este señor no le puso una bala en recámara, sino el proyectil hubiera salido. Porque el arma, según las pericias preliminares, funciona, está en condiciones de disparo. Lo que no tenía, sí tenía en el almacén cargador, pero lo que no tenía es ese cartucho en recámara, coloquialmente llamado bala, cartucho o munición en recámara. Por eso gracias a Dios, por eso gracias a Dios, no es ahora el ruido se percibe. Por eso quería mostrar la de juguete. El ruido es el martillo, cuando toca la cola de disparador con el dedo índice, el ruido es el martillo que pega en la aguja percutora. ¿Una o dos veces? Una vez. Él la monta porque es simple acción, doble acción es tener que marcar con el dedo índice la cola de disparador, lo que coloquialmente se llama gatillo, y el martillo es el que nosotros escuchamos en el video que golpea a la aguja percutora, ese ruido. Ahora escuché decir a alguien que porque él no hizo dos movimientos, no hizo, ¿esto que decís vos? No, dos movimientos. Porque no hizo dos, no salió. ¿Eso es una verdad. A ver, yo no soy perito balístico, soy instructor de tiro. Es decir, en un arma de simple acción, el revólver, todos los revólveres, es decir, excepto los de los Cowboy, que eran simple acción, vos tenés en esos revólveres que montar y tirar. Después los revólveres hicieron doble acción. Gatillás y martillás. Gatillás y martillás al mismo tiempo. De pistolas, no de revólveres. Con los revólveres. Con las pistolas, las primeras eran de simple acción. Había que martillar y después gatillar la cola disparador. ¿Se entiende? Ahora? Por eso quería mostrar la de juguete. ¿Qué pasa? Ahora no, las de última generación, las de quinta generación, son simplemente doble acción. Aprieto la cola disparador. Esta no, esta montó y tiró. Ahí son los dos movimientos, pero no gatilló dos veces. Claro. Bien. Olga, ahora sí te agradezco tu tiempo y todo lo que nos has aportado. Un gusto. Bueno, allí está planteada la situación. En el día después no se cumplieron 24 horas de lo que ha sucedido ayer cerca de las 9 de la noche en Recoleta, donde, bueno, la zona luce completamente distinta. Luis, te aprovecho porque desde la política también, más allá de lo que indiquen, ¿no?, los integrantes de la custodia de la vicepresidenta, uno piensa que la política también puede enviar mensajes para descomprimir la situación. Es el momento, ¿no?, de la política, ¿no? Uno se ilusiona, ¿no?, con un mensaje que venga de los dos polos, ¿no? Diciendo, bueno, hasta acá llegamos, esto es demasiado, ¿cierto? Me parece que el mensaje del presidente va en esa dirección. Después se operacionaliza políticamente, ¿no es cierto? Se baja el barro. Y me parece que ahora es un momento para retomar el vuelo, ¿no? Porque la democracia realmente puede sufrir más, ¿no es cierto?, con una polarización espiritualizada que, digamos, que está ahí, y uno la ve que puede venir, ¿no es cierto? Y falta tan poco para las elecciones que se recalienta todo, ¿no? Que actúe esto a modo de aviso. Totalmente, ¿no? Ya que Totalmente. no fue trágico. Como otra oportunidad que nos está dando, ¿viste?, la política para realmente afianzar la democracia y no seguir desgastándola en una situación de crisis tremenda de la gente, ¿no? Eduardo, desde Presidencia informaron que va a participar el gabinete en la movilización de hoy, 4 de la tarde. Textualmente
Dice la comunicación que el gabinete participará hoy de la movilización ciudadana en Plaza de Mayo e invita a todos los argentinos y argentinas a expresarse con banderas argentinas. La convocatoria abierta. Exacto. Y en el gobierno buscan enmarcar la convocatoria como una manifestación de la ciudadanía en defensa de la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No se sabe si va a estar el presidente Alberto Fernández. Dicen desde Presidencia que va a estar el gabinete, es decir, muchos de los ministros del actual gobierno. Y tampoco se sabe, en principio no, si habrá oradores en esta marcha que tendrá su punto máximo a las 16 horas de este viernes, Eduardo. Muy bien, gracias Carlos por el aporte. Luis, gracias por haber venido. Gracias a vos. Hasta la próxima. Gaby Prosperi nos llama desde otro de los puntos donde pasa la información, la Casa de San Martín. Desde hace 8 meses vive en el lugar el imputado. Gabriel, buenas tardes. Exactamente, Eduardo. Recién hablaban justamente de esta casa con Lili Caruso, en donde hicieron el allanamiento a eso de las 3 de la mañana del día de hoy. Y rescatar lo importante del testimonio del dueño del departamento que alquilaba el ahora detenido y acusado de atentar contra la vicepresidenta de la Nación. ¿Por qué decimos esto y resaltamos la actitud del dueño de la propiedad? Porque él vio por televisión que su inquilino estaba implicado en este suceso policial, político, en este intento de magnicidio, como se lo quiera calificar. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a la policía, se comprometió, se comunicó con la seccional octava, justamente de aquí del distrito de San Martín, y de alguna manera puso la punta del ovillo de la investigación para empezar a dar certezas respecto de quién es, quién era o qué buscaba justamente este sujeto de ciudadanía brasileña que vivía aquí. ¿Por qué decimos esto? Porque en primera instancia, cuando se lo detiene, él dio otro domicilio, el domicilio legal, el que figura en su documentación, está en Villa del Parque. Allí fueron primero alrededor de las 11 de la noche para hacer un allanamiento, pero claro, no estaba allí. ¿Y por qué no estaba allí? Porque esa propiedad que era de su familia, ahora la alquilaba justamente a otra persona, a una familia que se vio justamente inmersa en un operativo, pero no tenía absolutamente nada que ver. Donde sí vivía, por lo menos hasta ayer, este sujeto era aquí. Y el compromiso del propietario de ver sus imágenes en la televisión y de denunciar a la policía logró justamente que se tuvieran elementos contantes y sonantes para comenzar justamente la investigación. ¿Cuál es el otro paso? ¿Cuáles son los otros elementos importantes ahora que estamos en el barrio de su vivienda? Las cámaras de seguridad. ¿Para qué? Para determinar los pasos de las últimas 24 horas de este ciudadano brasileño ahora detenido. Las últimas 24 horas y todos sus movimientos. Cámaras de seguridad privadas, como justamente tiene uno de sus vecinos, pero también del sistema integrado municipal de cámaras de seguridad, van a servir para determinar cuáles fueron los últimos movimientos de Fernando Sabag Montiel, quien ahora está detenido acusado de haber querido atentar contra la vicepresidenta de la Nación. Pero, en definitiva, resaltamos esto, el compromiso, la actitud del propietario, el allanamiento que se hizo posteriormente y los vecinos que nos han dicho durante toda esta jornada. Realmente no vimos ningún tipo de actitud delirante, loca, fuera de lugar, rara, por parte de este joven que vivía solo aquí, aunque recibía visitas casi permanentemente de su novia. Bien, Gaby, ¿te han contado algo los vecinos desde que estás trabajando con esta cobertura acerca de cómo eran los movimientos, si eran movimientos de rutina los que tenía este joven de 35 años o no? Sí, permanentemente entraba y salía. Tenía diálogo, hablamos hoy con el vecino que vive aquí al lado. Gentilmente para A24 nos brindó su testimonio, nos decía que tenía algún contacto, pero no observaron absolutamente nada. Lo que han encontrado adentro, hablaban hoy con Lili, su notebook, alguna simbología tal vez emparentada con regímenes de derecha, bueno, todo eso va a ser peritado, pero lo ha encontrado dentro de su domicilio. Para afuera, en el trato con los vecinos y con el propietario, daba total normalidad. Seguramente también se estuvo hablando a la mañana del perfil psicológico de estas personas que anidan, evidentemente, brotes psicóticos tal vez, pero que hacia afuera en el trato es cordial, ameno, no se observa nada raro. Bueno, lamentablemente tuvo esta actitud que casi termina con la vida de la presidenta de la Nación ayer. Lograron aquí peritar su domicilio, llevarse elementos y eso es fundamental para la causa. Pero vuelvo a resaltar la actitud del propietario que tuvo su compromiso e hizo la denuncia para que eso ocurriera.
Bien, Gaby, no te vayas, por cualquier novedad que surja desde allí, la aportás desde el móvil. Vamos a sumarlo a Ricardo Corral, que es médico psiquiatra, es jefe de docencia e investigación del Hospital Borda de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Así que va a ser muy interesante saber acerca del perfil que puede tener una persona desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Qué tal, Corral? ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por el llamado y quizás la primera mención que tengo que hacer, que es fundamental, es no mezclar lo que tiene que ver con peligrosidad o personas que pueden cometer algún delito con las personas que padecen una enfermedad mental. Es muy importante porque, bueno, vengo escuchando que muchas veces se plantea algo de psicótico, de enfermo, pero justamente las personas que padecen una enfermedad mental no por eso son personas de riesgo. Al contrario, en general las personas que padecen una enfermedad mental son personas que son víctimas de la violencia. Es al revés. En este caso en particular que usted me llama, yo, bueno, no conozco la situación, pero claramente esto se va a poder definir con una buena evaluación de médicos psiquiatras forenses, que son expertos en evaluar esta situación y ver si realmente esta persona actuó, como decimos nosotros, dirigiendo su conducta, conociendo su situación, su entorno. ¿Cómo son esas evaluaciones? Doctor, ¿cómo son esas evaluaciones? ¿Son rápidas? Porque me decía hoy una persona que lleva parte en la investigación, me decía que es un caso sencillo por cómo se ha presentado. Sencillo porque está el imputado, está la persona que llevaba el arma en la mano, atacó a la vicepresidenta de la Nación, está el arma, las condiciones psiquiátricas y cuál era su intención se resuelve rápidamente. ¿Usted cree que es así? Bueno, rápidamente es relativo en medicina porque nada es exacto y mucho menos en psiquiatría, donde hay que hacer una evaluación muy profunda y muchas veces es necesario más de una entrevista y durante más de un día para determinar si la persona realmente padece una enfermedad mental y si en ese momento, además, porque otra cosa muy importante para decirle a la comunidad es que no es que porque una persona padece enfermedad mental siempre va a estar en una situación de desequilibrio. La mayoría de las personas con un buen tratamiento están en equilibrio y son parte más de la sociedad de una manera totalmente natural y sin ningún tipo de riesgo. Esto es muy importante decirlo. Es decir, si una persona comete un delito frente a una circunstancia donde perdió su capacidad de discriminar el bien y el mal o de dirigir sus acciones, es algo muy puntual en la evolución de una persona que padece una enfermedad mental, que no sé si es este caso, obviamente. Claro. ¿Cómo es la mecánica de ese tipo de evaluaciones? Digo, ¿cuántas personas participan? Sí. Uno lo que busca es evaluar el psiquismo de la persona a través de lo que llamamos la semiología psiquiátrica, que es evaluar signos y síntomas, los procesos de pensamiento, y acá la gran dificultad que tenemos los psiquiatras es evitar caer en el engaño y la simulación de las personas, que esto suele pasar, por eso que estos psiquiatras, nosotros tenemos que tener mucha experiencia y por suerte en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional hay psiquiatras con muchísima experiencia y que saben muy bien llevar adelante esta evaluación. ¿Y esto se realiza a través de un cuestionario, de una charla? ¿Cómo es ese aspecto? Yo le digo entrevista porque en realidad uno habla con la persona, le pregunta cosas, va viendo qué va contestando, cuál es su funcionamiento del psiquismo, si hay algún indicador de que quiere estar simulando, ¿no? Hay una famosa escrito de ingenieros, fíjese de cuando hablo, de hace muchísimos años, donde habla justamente de la simulación de la locura, ¿no? Que muchas personas para evitar la pena o la culpa tratan de simular que padecen alguna enfermedad mental, pero la habilidad del médico psiquiatra forense puede evitar eso. Ahora, doctor, una persona que va cambiando de perfil, que durante meses va abriendo distintas cuentas en las redes sociales, de repente aparece con su familia, de repente aparece siempre solo, mostrándose él, mostrando su físico. ¿A usted le habla de una determinada personalidad? Bueno, nosotros para hacer un diagnóstico adecuado y muy pertinente tenemos que tener una evaluación completa de la persona. Sería muy aventurado e imprudente de mi parte plantear eso. Todos tenemos rasgos de personalidad de distintas características, pero no eso implica que seamos patológicos o que algo sea patológico. También no hay que confundir a la audiencia con eso, hay que ser muy cuidadoso y la realidad es que no hay que emitir juicios con liviandad y mucho menos en el entorno de lo que tiene que ver con algo que genera mucho estigma por el prejuicio
Entonces hay que ser muy cuidadosos con llevar esto para el lado de lo que sería la salud mental. La salud mental es justamente todo lo contrario, es respetar al prójimo, es tener los valores humanos elevados que permitan que uno, fíjese que hoy en día yo hablaba con otro colega suyo que decíamos, hoy a nadie está totalmente, digamos, dejado de lado la discriminación por la raza o por la religión. Sin embargo, nuestra sociedad lamentablemente está dividida y discrimina por las ideas. Claro, no puede ser que en ninguna situación, ningún estrato social de cualquier índole, universitario, los funcionarios, los políticos de todos los partidos, discriminen al otro porque piensa distinto. Eso es algo que nuestra sociedad debe madurar. No puede ser que haya familias y amigos que se peleen porque piensan distinto. Nosotros tenemos que llevar un mensaje de salud mental. O sea, usted percibe esa grieta ciudadana, digamos, no la grieta de la política. Es algo evidente y lamentablemente aparece en todos los estratos. Yo creo que los que somos más responsables en esto tenemos que ser los comunicadores, ustedes como periodistas, nosotros como médicos, como profesionales, los universitarios y fundamentalmente la clase política, los funcionarios, todos los partidos políticos deben entender que el otro no es un enemigo, simplemente piensa diferente. Ahora, doctor, a ver, me están compartiendo algunos mensajes de personas cercanas al imputado, ni más ni menos que de intentar asesinar a la vicepresidenta. Es un amigo concretamente. Sí. Y habla en estos términos, dice, era de esperar, ya no tenía nada que perder. Digo, es muy fuerte. Digo, ¿hay momentos en los que ya el entorno se da por vencido? No, mire, la realidad es que las familias que tienen personas que padecen enfermedad mental luchan permanentemente para ayudarlos y para recuperarse, y nosotros tenemos que darles un puente para lograr eso. Esta persona que usted menciona, no sé a qué se refiere, no sé qué relación tiene con este muchacho. Es una situación lamentable y nosotros tenemos que condenar todo tipo de violencia de cualquier índole. Piense que sucede en la cancha cuando un equipo insulta al otro o lo quiere agredir. Pasa mucho en la sociedad y es simplemente porque se piensa diferente o porque se siente diferente. Esto es algo que nosotros tenemos que asumir con muchísima responsabilidad, la sociedad en todo su conjunto, todos los niveles de la sociedad, para tratar de dar este mensaje de respetar al prójimo, y que piense diferente no quiere decir que sea nuestro enemigo que hay que destruir. Me aguarda un segundito, doctor. Quiero ir a uno de los móviles sobre la avenida 9 de Julio. Allí está Leo Godoy. Una movilización, nos contaba Carlos recién, que hay una convocatoria para que los funcionarios del Gabinete Nacional se sumen a la marcha, pero también jefes comunales. ¿Con quién estás, Leo? Bien, Eduardo. Sí, han llegado columnas de distintos lugares del conurbano, aquí Avenida de Mayo 9 de Julio, y entre ellos también una columna importante desde Hurlingham. Gabriel Celsi es el intendente de este partido del conurbano y está aquí con nosotros. Bueno, Gabriel, primera impresión obviamente de todo lo ocurrido. Bueno, nosotros estamos obviamente muy consternados con lo que pasó. Nos parece que tenemos un desafío para la democracia que es muy importante, que es el poder trabajar por primera vez en un consenso democrático que expulse los discursos del odio, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Tenemos discursos muy violentos y muy agresivos, que hay que tener cuidado con esa teoría de que es un loco suelto. Es un loco acompañado por un contexto, por un clima, donde la semana que pasó reprimieron militantes que fueron a manifestarse pacíficamente por la presidenta. Le pegaron a Máximo Kirchner. Dejaron casi a los empujones al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad que no es un loco suelto. Hay un contexto que está generando de los medios de comunicación, el partido judicial y sectores de la oposición que son el caldo de cultivo para estas cosas. Eduardo, ya te está escuchando el intendente. Hola, intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, 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 muy bien. Hablaba, ¿no?, de no seguir alimentando el discurso del odio. Y en este caso, digo, hay que hacer una autocrítica, ¿no?, de todos los sectores, quienes trabajamos en medios de comunicación. Digo, tratar de poner dimensión y leer bien el escenario, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Lo que pasó es muy grave y nos está dando un aviso, ¿no?, porque el resultado no fue trágico justamente. Nos da una oportunidad de reconvertir muchas cosas. Mira, yo creo que Argentina se asomó al abismo anoche, ¿eh? Lo que estuvo a punto de suceder es algo incalculable, algo que no tiene, cuyas consecuencias hubiesen sido impredecibles. Yo comparto y celebro que se esté generándose una conciencia de que es necesario poner un freno a los discursos del odio, en particular de los medios de comunicación y del partido judicial y de sectores de la oposición. Repito que eso es importante porque
Después uno ve que, por ejemplo, el agresor, el atacante, este atacante terrorista, resulta que estaba todo el tiempo paseándose por la televisión. Y digamos, eso significa que estamos dando también la voz a cualquiera. Y eso después es una cosa que se retroalimenta. Entonces, nosotros tenemos que tener todos, pero en particular los sectores que están alimentando, porque no es que sí, pero acá todos todo y el mundo todos, está ¿no? alimentando el odio. La verdad que el sector político que representa a la vicepresidenta de la Nación está manifestándose pacíficamente en un contexto donde, aparte de una persecución judicial, ha intentado proscribirla de por vida para ejercer cargos públicos. Este es el escenario y el contexto. Entonces me parece que es necesario que aquellas personas que sientan que se les fue la mano con los discursos del odio, que están a tiempo de ir para atrás, de recalcular, volver sobre los pasos y volver a abrazar el consenso democrático. Ayer, anoche, fue bueno ver a miembros de la oposición muy adversos a la vicepresidenta que se manifestaran consternados y repudieran y se solidarizaran con ella. Hubo otros que no lo hicieron y estamos esperando todavía que lo hagan. Pero lo más importante es que esto tiene que ser algo para adelante, porque ojalá que no estemos en 48 horas diciendo otra vez que todo es un invento, que la vicepresidenta, que el kirchnerismo, que los planes... Sí, por eso hay un Necesitamos deber de hacer bien las cosas desde el presidente para abajo, ¿no? Absolutamente de todos, y ayer lo dijo Alberto Fernández en cadena nacional. Hola, ¿intendente? Hola, no te escuché, a ver. No, decía que es importante que a partir de la cadena nacional de ayer, cuando habló el presidente, hacer bien las cosas y dar el ejemplo desde el presidente hasta el último dirigente. Digo, por lo menos no alimentar discursos violentos mediáticos, ¿no? Totalmente, pero incluso desde el primer gerente de programación hasta el último movilero también. O sea, desde el primer ministro de la Corte Suprema hasta el último abogado que está en tribunales pateando todos los días. Es muy importante acá no correrle el cuerpo a la situación. Tenemos que construir un consenso democrático. Acá esto es una marcha pacífica por la paz, por la democracia, en apoyo a la vicepresidenta de la Nación, a un sector político que tiene derecho a expresarse. De aquellas personas que me estén mirando y que por ahí piensan que es una cosa de los políticos, acá se está jugando cómo vivimos todos juntos. Es muy importante estar acá hoy. Yo invito a todos los que están mirando que vengan hoy un rato a la plaza, porque es un lindo clima, es un clima de paz y es un clima para reencontrar a los argentinos detrás de la democracia y detrás también de la figura de la vicepresidenta, que en definitiva ayer casi la matan. Intendente, gracias por su tiempo, gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ya volvemos, Leo, a tu posición. Enseguida, más información con Florencia, con Carlos, con Lili. Héctor, ¿nos banca un cachito? Para seguir hablando también del perfil, del arma encontrada, que la tenemos en imágenes y te vamos a dar detalles particulares, bueno, y todo lo que resta de la investigación. Te lo adelantamos aquí en A24. No va a haber indagatoria en la jornada de hoy al único imputado de tentativa de homicidio agravado. Gracias a vos por aguardar durante la pausa. Vamos a retomar el diálogo con Ricardo Corral, que es médico psiquiatra. Doctor, gracias por aguardar y esperar unos minutos. A ver, entonces, por lo que se conoce de este caso, de este hombre de 35 años, brasileño, radicado desde los 6 años en la Argentina, su madre era de nacionalidad argentina. Digo, ¿el perfil a usted le está dando algo en particular o hacen falta esas evaluaciones de las que hablaba para saber qué tipo de persona es ante un hecho como este? Sí, hay que tomarlo con muchísima seriedad y esa seriedad implica mucho profesionalismo del psiquiatra para hacer una evaluación completa. Sí. Todo tomado a la ligera no es un buen accionar, es una mala praxis. Cualquier opinión que se dé así un poco al pasar. Bien. Requiere un exhaustivo examen psiquiátrico, como le comentaba, con una evaluación de sus signos y síntomas psicológicos, sus procesos de pensamiento, si tiene ideas perturbadas, si su juicio está desviado o no. Así que requiere un examen muy profundo. Bien. Doctor, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, este hecho sucedido ayer, cerca de las 9 de la noche, del cual fue víctima la vicepresidenta de la Nación, una persona se le acerca e intenta asesinarla, tuvo repercusión internacional. Lógicamente, en la región, hasta el propio presidente de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, se conoció un mensaje, bueno, como repercusión en relación a lo que había pasado. Desde ya, en toda Latinoamérica, mensajes de repudio
unánimes de respaldo a la vicepresidenta de la Nación y también al sistema democrático en la Argentina. Allí tenemos algunos de los mensajes. A ver, dame ese mensaje acá, si puede ser en la pantalla. ¿Sí? Tenemos el mensaje de la Casa Blanca. Sí, concretamente, lo leo acá que me es más fácil porque está nublado. Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con el gobierno y el pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio. El mensaje entonces formal desde la Secretaría de Estado de Gobierno de los Estados Unidos. Enseguida nos vamos a ir a Francia porque tenemos desde allí repercusiones también de cómo tomaron los diarios y también, bueno, cuál es la palabra del gobierno de ese país. Presidente de Argentina condena ataque contra Cristina Kirchner. Este atentado merece el repudio de la sociedad. En este caso, el diario El Universal. Intentan disparar a Cristina Kirchner. Vamos a Reforma. En este caso, hablan de que apuntan con una pistola a la vicepresidenta de la Argentina y dan detalles del hecho con esta imagen que es la que ha recorrido todo el mundo. Dame si querés más repercusiones de otros diarios de distintas partes del mundo, especialmente de la región, que recibieron con mucho impacto lo sucedido. La Jornada, atentado fallido en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Allí daban inicialmente lo que sucedía con este hecho. Esto es México. Es México, la Jornada de México. En este caso, EMOL dice... ¿Dónde está el título de la presidenta? Presidente Boric expresa solidaridad. Presidente Boric expresa solidaridad con Cristina Fernández por intento de asesinato. El camino siempre será el debate. Allí el propio mandatario chileno, el presidente, es el que toma la palabra. Alberto Fernández y sus dichos: Cristina Kirchner está con vida porque por alguna razón el arma que tenía 5 balas no se disparó. Liliana, un arma de 8, ¿no? El cargador tiene capacidad para 8 proyectiles. Sí, había 5. Ajá. Había 5, ninguno en la recámara. Justamente estaba algún detalle más del arma. Una Versa calibre 32, me dicen que es del año 80-84 la fabricación, pero después dejó de fabricarse porque eran muy caras las municiones. Entonces por eso había confusión de qué era y qué no era. Pero él tiene, o este hombre tenía... Aguardame, Lili, nos llama Fabián Rubino. Sí, Fabián Rubino desde Recoleta. A ver, Fabi. Bueno, acaba de salir, Marcelo, Edu, ¿cómo estás? Marcelo, bien, acaba de salir el presidente de la Nación, se está yendo, ya salió, acaba de salir por la calle Juncal, el presidente de la Nación, salió entonces, que estuvo unos 40 minutos, reunido aquí con Cristina Fernández, y ahora la expectativa es qué va a pasar con Cristina, porque han cargado algunos bolsos, Edu, en el auto que habitualmente usa la vicepresidenta de la Nación, así que bueno, la expectativa es saber qué va a pasar con Cristina Fernández en estos momentos. Bien, ¿el presidente subió a su vehículo, tenía algún auto de apoyo, de seguridad, o simplemente se retiró con su custodia? Creo haberlo visto con un auto, el auto del presidente y otro auto más. Ajá. Y se fue por Juncal, se fue por la calle Juncal. Allí hay una camioneta de marca Toyota que suponemos también que es parte de la custodia, pero en este caso que se ha sumado a la de la vicepresidenta, por lo que podemos ver, Edu. Hay un camión allí también de la Policía Federal con varios, bueno, y el cordón que están viendo ustedes aquí desde la mañana muy temprano en la página de A24. Bien, movimiento de la militancia cerca del departamento de la vicepresidenta. Movimiento, sí, hay militantes cerca. Personas, pero hay algunos, sí, Edu, hay algunos, pero no es lo que habitualmente se solía ver en estos últimos días. Hay algunos, pero no es masivo, te diría. Hay más prensa que militantes, si vale el término, a esta hora aquí en Recoleta. Bien, Marcelo Padovani, desde allí la salida de Alberto Fernández, luego de la reunión con Cristina Fernández, fue a visitarla, a saludarla y a dialogar con ella en su departamento de Recoleta. Quiero saludarlo a Juan Dillon. Hablábamos recién de las repercusiones a nivel internacional de este episodio. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo, un gusto saludarte y a todos los televidentes. Obviamente una jornada donde
ha habido por lo menos mucha información periodística, se ha seguido mucho y con mucho interés, sobre todo la situación, si querés, desde el punto de vista policial y también algunas repercusiones políticas, no tantas hasta el momento, por lo menos de los líderes europeos. Sí lo hizo muy temprano, Eduardo, el jefe de gobierno, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, y también sus socios políticos de Unidas Podemos, Pablo Sánchez, uno de ellos, los más destacados, y también algunas otras agrupaciones como más, agrupaciones, si querés, de izquierda, muy cercanas al kirchnerismo. Íñigo Errejón también fue otra de las personalidades que hizo, sobre todo desde el punto de vista, si querés, político, una lectura política que tiene que ver obviamente con las persecuciones a la vicepresidenta de la Nación. Lógicamente, esto que me estás reseñando es lo que a nivel gubernamental, lo que el arco político maneja como repudio, ¿no? Un acto como el que sucedió en nuestro país. ¿Qué hay de la ciudadanía? ¿Hay interés en el tema? ¿Formó parte de las portadas de los diarios? Sí, absolutamente. Ha recorrido los principales, sobre todo portadas de los principales diarios de Europa, obviamente en lo que es la edición impresa del día de mañana, obviamente por la diferencia horaria, va a haber seguramente muchos más detalles. La ciudadanía, obviamente, aquellos que son por vínculos culturales cercanos a la Argentina, están siguiendo la información con atención. También hay que hablar de las marchas que se van a suceder, sobre todo en el día sábado en Europa. Por ejemplo, aquí en Madrid no está confirmado, perdón, en París no está confirmado el horario, pero se calcula que a las 5 de la tarde autoconvocados van a hacer una marcha no partidaria, estoy hablando, repito, de la capital francesa, un pedido para defender la democracia en la Argentina. Así que, obviamente, sectores vinculados de las sociedades europeas vinculadas a la Argentina, con lazos culturales o políticos interesados en esta situación, esta grave situación institucional, y por el otro lado, obviamente, los argentinos que viven en el exterior o que están en turismo, que están obviamente atentos al tema y que van a convocar a una suerte de marchas, movilizaciones, sobre todo en las sedes de las embajadas argentinas aquí en Europa. Juan Dilo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, Eduardo, y a todo el equipo. Héctor Mucio, licenciado en Seguridad, abogado. Héctor, seguramente se va a dar algún retoque, ¿no?, en la guardia de la presidenta, en la custodia. Seguramente. Lo más importante, como bien decíamos acá en esta mesa, el arco político, los dirigentes sociales tienen que seguir garantizando como deber de cuidado, es decir, todo lo que es la moral global del pueblo, para que de alguna u otra manera esto se pacifique. Gracias por venir. A ustedes. Hacemos una pausa muy breve, en un par de minutos estamos regresando. Muy cerca ya de las 3 de la tarde, una de las novedades que surgió hace minutos nada más, se suspendió la indagatoria, al menos no se va a llevar a cabo en el día de hoy, a quien intentó asesinar a Cristina Fernández. Contanos, Lili. Sí, hasta mañana no habrá indagatoria, todavía falta el horario, dependerá de cómo recibe la jueza, sobre todo Capuchetti, las pruebas que se están recabando en estos momentos. Cuando hablamos de pruebas, por supuesto, es el análisis de todo lo encontrado en su casa, análisis de documentación, análisis de teléfonos celulares. Entonces, lo que prefirió la jueza es postergar hasta mañana, porque además hay que contar que está en los límites del tiempo y que lo que le marca la justicia. ¿Qué le dice la justicia? Que vos podés tener a una persona detenida 48 horas y después, en ese plazo, indagarla. Por eso se ha decidido esta indagatoria posponerla hasta mañana. Lo que quedó confirmado es que esa indagatoria va a ser con el defensor oficial, que es el doctor Hermida. No quiso Sabat, el detenido, de tener uno particular. Llegó el doctor Barreiro, ¿no? Sí, exactamente. Llegó el doctor Barreiro, dijo como que lo enviaba a la familia. Sí. Pero lo rechazó. Lo rechazó. La que lo mandó concretamente es la novia. La novia lo contactó y le dijo, vaya, por favor, a ver cómo está y dígale que usted lo puede representar. Sin embargo, le dijo directamente, no voy a declarar con defensor oficial. Voy a declarar igual significa, y esto ya... Bien. Yo te digo, es de manual, que le va a decir, negate a declarar, vemos qué pruebas hay y después se verá. También puede ser una estrategia de él decir, veo a ver qué me dicen, qué pruebas tengo y después decido con quién me quedo. Gracias, Lili. Florencia, a ver, contanos. Hoy feriado nacional, ¿el lunes paro está confirmado?
No está confirmado, hay una posibilidad. Desde ATE están proponiendo eso desde temprano, paro y movilización para el lunes. La CGT o algunos sectores de la CGT estaban de acuerdo con esto, empezaron a plantearlo durante la jornada de hoy y hubo una reunión, todavía no se pusieron de acuerdo. Se van a volver a reunir más tarde y quizás se defina entonces para el lunes paro y movilización. Bien, la última de Carlos. En este caso tenemos que hablar de las organizaciones que van llegando a la movilización de este momento, ¿no? Así es, Eduardo. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres, Frente de Todos, CTA, ATE, muchos movimientos sociales, muchos sindicatos y por supuesto espacios políticos acompañando a Cristina Fernández de Kirchner en este acto que comenzará formalmente a las 4 de la tarde, en una horita nada más, al que también se convocó al Gabinete Nacional, lo hizo Presidencia a través de un comunicado. Todavía no se sabe si habrá o no oradores, pero se espera una gran cantidad de gente apoyando a Cristina. Más la convocatoria del presidente a los distintos sectores, ¿no? Con el llamado que hizo ayer desde Cadena Nacional, Carlos. Sí, es justo decir que hasta ahora el sector que está acompañando a Cristina en la Plaza de Mayo es un sector afín políticamente a la vicepresidenta. No tenemos información respecto a apoyos presenciales de espacios que no coinciden políticamente con Cristina. Claro, el tema es concretamente desde Presidencia, informa que el presidente convoca para esta tarde a las 4 de la tarde en Casa Rosada a los representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales, derechos humanos y diferentes credos para construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia. Así es, y así están marchando ya en este momento a la Plaza de Mayo, Eduardo. Bien, gracias chicos. Nos encontramos el próximo lunes. Este es el programa de Maxi Montenegro. Aquí estamos nosotros y la continuidad de A24 con Mariana Contartesi. Que tengas una linda tarde. Quédate en A24.